¿Qué tanto sabe de los efectos adversos de los medicamentos que toma? Aunque sirven para tratar un problema de salud particular, la gran mayoría, si no es que todos, pueden tener efectos secundarios. Por eso deben ser muy bien estudiados y regulados. Antes de que se vendan al público, pasan por etapas que incluyen estudio en células, en modelos animales y poblaciones humanas. Además, deben pasar por la evaluación y aprobación estricta de entidades como la Administración de Drogas y Alimentos, o FDA, en Estados Unidos para que puedan ser usados. Esto quiere decir que sus beneficios tienen que ser significativamente mayores que los riesgos conocidos. Y dentro de esos riesgos puede haber unos menores, como un dolor de cabeza o una nariz con más mocos, y otros más serios, como el daño al hígado o un ataque al corazón. Por ejemplo, la aspirina, esa que se utiliza para la prevención de enfermedades cardiovasculares, es una de las drogas más usadas en el mundo, pero se ha visto que aunque sean dosis bajas, puede tener efectos adversos hasta en un 10% de quienes la consumen. Los síntomas más comunes son en el estómago y pueden incluir náuseas, vómito y hasta sangrado. Para mitigar estos impactos, por lo general se recomienda su consumo con la barriga llena o combinándolo con otro tipo de drogas prescritas que, de alguna manera, inhiban sus efectos adicionales. Quería contarles todo este rollo porque hace poco tuve la oportunidad de conversar con un doctor experto en fisiología celular de la Universidad Tecnológica de Pereira, aquí en Colombia. Mi nombre es Julio César Sánchez Naranjo, yo soy médico de la UTP, tengo una maestría en fisiología de la Universidad del Valle y un doctorado en fisiología celular de la Universidad de Oxford. Julio, junto a su equipo de investigación, trabaja con el paclitaxel, un medicamento para tratar el cáncer. Hace parte de los esquemas de drogas frecuentemente usados en todo el mundo durante una quimioterapia. Es una droga bastante útil porque pues evita el crecimiento de los tumores y lamentablemente, digamos, tiene reacciones adversas como todos los medicamentos, pero en el caso del paclitaxel pues aparecen los efectos que tienen que ver con su neurotoxicidad. Es decir, que afecta a las neuronas. Esto hace que ciertos pacientes tengan que abandonar el tratamiento por los síntomas que produce: dolor, ardor, pérdida de coordinación y atención, entre otros. Para encontrar alternativas que permitan aliviar los efectos secundarios del paclitaxel, es tremendamente importante entender cómo actúa este medicamento, pero también sus efectos nocivos en las células. Este es un campo del que poco se sabe. Por eso, Julio y su equipo se han puesto a la tarea de dilucidar los efectos de este medicamento a nivel celular y durante los últimos 3 años han producido un conocimiento que ayudará a rellenar estos vacíos. ¿Qué es lo que encontraron? Para enterarse de la investigación de punta que está haciendo este grupo, le invitamos a que se tome este shot. Yo soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Las células son como máquinas microscópicas que necesitan de unas condiciones particulares para cumplir con distintas funciones vitales. Para esto deben mantener un equilibrio entre las sustancias que salen y que entran, tal como funcionan los filtros de seguridad para entrar a un concierto o al aeropuerto. Ellos sirven para tener un control sobre las personas y los elementos que pueden y no pueden entrar a ciertas zonas. Algo similar ocurre con nuestras células. La membrana que la rodea deja pasar sustancias particulares en ciertos momentos. Por lo general, este paso responde a la cantidad de elementos que hay dentro y fuera de la célula. La dirección del flujo tiende a ser de donde hay más cantidad de un elemento a donde hay menos, o en otras palabras, desde donde hay mayor concentración a donde hay menor. Hay sustancias que pueden atravesar la membrana por sí solas, pero hay otras que necesitan de canales, que son proteínas que funcionan como compuertas que se abren y se cierran para permitir el paso de elementos. Por ejemplo, de iones con una carga eléctrica como el calcio, el sodio, el potasio o el cloro. Y los iones son muy importantes porque los iones son la base de la comunicación. Es más, podría decirse que los iones son la base de la vida. Si no hay iones ahí que fluyan a través de las membranas y que pasen de un lado al otro, es decir, sin esas microcorrientes eléctricas, realmente no es posible la vida y no es posible la comunicación entre células. Para las neuronas, o sea, las células encargadas de transmitir información a través de nuestro sistema nervioso, este equilibrio de iones es tremendamente importante para enviar mensajes que se traducen en impulsos eléctricos. Entonces, cualquier alteración de esos iones, de esos equilibrios que estamos mencionando, pues obviamente se va a traducir en una alteración de esos mensajes y por tanto pueden traducirse en enfermedad. Y ojo, porque es aquí donde entra el paclitaxel. Este medicamento afecta los canales de la membrana celular por donde fluye el ion de calcio. Estas compuertas son fundamentales para regular la concentración de este ion dentro y fuera de la célula. Es muy importante para el funcionamiento de muchos procesos en las células, pero a la vez cuando se regula mal y se eleva mucho en las células puede desencadenar la muerte celular o la afectación grave de muchas funciones celulares.
Solo para que lo tengan en cuenta, los canales de calcio que estudiaron se llaman TRPA1 y TRPV4. Y hay un elemento adicional, el litio. Se sabe que también puede tener un efecto sobre el equilibrio del calcio. Lo que queríamos precisamente con este estudio es empezar a abordar el proceso para entender cómo interactúan todos estos elementos. El litio, el paclitaxel, los canales que les mencioné, el TRPA1 y el TRPV4, y por supuesto lo que sería el efector final, que sería el calcio. Entonces, ¿cómo afecta el paclitaxel a las células? Según Julio, hay dos mecanismos identificados. El primer nivel es alterando la expresión de la proteína. Recordemos que estos canales son proteínas. Y el paclitaxel altera el proceso de expresión del gen y de síntesis de la proteína específicamente. De los dos, tanto del TRPV4 como el TRPA1. Esto es importantísimo. Recuerden que la información que constituye cada parte de lo que somos está en nuestros genes. De ellos depende, por ejemplo, el color de nuestro pelo. Ellos tienen las instrucciones para que se produzcan las proteínas, unos componentes fundamentales para la vida. Esto significa que alguna variación a nivel genético puede reflejarse en la producción o expresión de estas proteínas, como los canales de calcio que están investigando. Esto lo logramos demostrar a través de experimentos y de trabajos de biología molecular aplicada, en donde logramos demostrar cómo bajo el efecto del paclitaxel la expresión de estas proteínas se incrementa notablemente tanto a nivel del gen como a nivel de la proteína, lo cual es bien importante porque esto hace que estas proteínas estén sobreactivadas en la presencia de paclitaxel. Con la activación de más proteínas, pues aumentaría el paso de estos iones y así el desequilibrio. El segundo mecanismo, por otro lado, tiene que ver con la función de la proteína, que incrementa la cantidad de calcio que puede pasar a través de la proteína y por tanto la cantidad de corriente eléctrica mediada por calcio. Por ejemplo, podría ser que la proteína se abra más y entre mucho más calcio. Y eso tiene unas implicaciones grandes para la célula, porque como les expliqué al principio, cuando hay demasiado calcio a nivel intracelular, esto puede desencadenar toxicidad porque se alteran muchos procesos, entre ellos la síntesis de neurotransmisores y muchas otras cosas, que es lo que podría ser parte de la explicación de por qué el paclitaxel es neurotóxico. Para probar esto, el equipo hizo experimentos que evaluaron el rol del paclitaxel y otras sustancias. El primero fue directamente en células cultivadas en el laboratorio y que se comportan como neuronas. Aquí exploraron la expresión del gen y la proteína y su efecto sobre el calcio en presencia de este medicamento. En el laboratorio tenemos la posibilidad de medir el calcio en esas células a través de la medición de lo que llamamos nosotros fluorescencia, que es con ciertos compuestos que emiten luz, poder medir esa cantidad de luz que emiten, y eso es proporcional pues al calcio. Entonces podemos medir directamente los efectos que todas estas drogas tienen sobre el calcio en estas células. Además, midieron la actividad de estos canales iónicos usando microelectrodos en un pedacito de la membrana celular y así registraron el cambio en las corrientes eléctricas microscópicas. Y el otro nivel es ya con animalitos. O sea, en este trabajo empleamos raticas, no ratones sino ratas, que son diferentes, ratas especiales que son animalitos que adquirimos del Instituto Nacional de Salud. Con ellas usaron distintos protocolos para ver el efecto del medicamento a nivel cognitivo, en la concentración, la capacidad motora y sensorial de estas ratas. ¿Y el litio? Bueno, Julio y su equipo confirmaron y reunieron evidencia adicional sobre su incidencia en los canales de calcio. Si se hace un tratamiento con litio previo, el litio al interactuar con los canales evita que cuando llega al paclitaxel, este pueda ejercer sobre ellos el efecto que incrementa pues su actividad para promover la cantidad de calcio que entra a la célula. Y entonces esto pues hace que el litio pueda tener un efecto también protector para los efectos deleterios pues malos del paclitaxel, por decirlo de alguna manera, sobre la neurona. Estos hallazgos seguramente abren la puerta a estudios que deban realizarse en humanos para observar el efecto del litio. Este elemento tendría la ventaja de que igual ya ha sido usado como droga para tratar otras enfermedades como las mentales. De hecho, Nirvana tiene un álbum que se llama Litio. De este proyecto, que fue financiado por una convocatoria del Ministerio de Ciencia de Colombia, se han publicado 3 artículos en revistas internacionales para seguir aportando al entendimiento de los potenciales efectos del paclitaxel. Fue muy importante demostrar que efectivamente el paclitaxel está afectando estos canales directamente y que intervenir estos canales en los animales definitivamente puede atenuar o exagerar el efecto del paclitaxel. Eso tiene una aplicabilidad inmensa porque en futuros estudios podemos empezar a hacer estudios clínicos ya con pacientes para ver qué implicación tiene esto en el tratamiento de la neuropatía por paclitaxel. Al terminar la entrevista con Julio, le pregunté qué pensaba que fuera posible hacer este tipo de estudios en el país.
y esto fue lo que me dijo. Tenemos un laboratorio que hace trabajo en fisiología celular con tecnología de punta, hace parte del conocimiento, que contribuimos al conocimiento en un área muy importante en trabajo colaborativo con muchos grupos en el mundo. Eso es importante que la gente lo sepa porque muchas veces no lo sabe y por esa razón no lo promueve o no se preocupa por conocer más a fondo del tema. Y bienvenido todo el que quiera saber más para contarles acerca de nuestro trabajo en el Laboratorio de Fisiología Celular y Aplicada de aquí de la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Recuerde que nos puede apoyar compartiendo este episodio o también ayudarnos haciendo una donación a través de Mercado Pago o Patreon. Los enlaces los encuentran en la descripción de este episodio. Nos vemos en la próxima.